Y el título del mensaje de hoy es Altares Vacíos. Un altar es un lugar elevado, un lugar alto, en el que se depositan ofrendas o se celebran sacrificios a la divinidad. Esto dicen los diccionarios. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 4, versículo 3 y 5 voy a leer. Allí habla de Caín y Abel y sus ofrendas. De dónde quizás aprendieron ellos que se debía traer ofrendas o sacrificios a Dios. No dice la Biblia, es el primer sacrificio que hacen u ofrenda que se presenta a Jehová, pero se cree que el primero fue cuando dice que Dios cubrió con pieles de cordero a Adán y Eva que habían pecado. No dice que Dios haya sacrificado allí un cordero, pero si obtuvo pieles fue porque sacrificó un cordero y hubo sangre derramada por causa y por culpa del pecado de Adán y Eva. Pero dice aquí en Génesis que vinieron Caín y Abel con sus ofrendas. Y aconteció, dice, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Como decía, desde muy tempranos en los tiempos, vemos que la forma de presentarnos delante de Dios tiene mucho que ver la ofrenda que nosotros vamos a traer. La ofrenda que trajo Caín dice que era del fruto de la tierra. Esto nos habla de algo que encontró a la mano, no hubo mucho sacrificio para obtenerlo, tan solamente creció allí en la tierra. Hay algo que dice que él vino primero, pero también recuerdan aquella ocasión que vinieron el fariseo y el publicano al templo. Dice que el fariseo vino primero y él comenzó a decir: te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano, que doy mis ofrendas, mis diezmos, etcétera, etcétera. Pero quien fue justificado no fue el fariseo, sino el publicano, que no podía ni levantar su cabeza a causa de estar rendido delante de Dios y no considerarse digno. Entonces, ¿pero qué vimos que salía a flote? No, y más que la calidad, o más que de qué era la ofrenda que presentaba Caín, era lo que había dentro del corazón de Caín. Eso era aún más importante para Dios que tan solamente, porque saben, todo lo que nosotros podamos traer, todo es de Él y todo vuelve a Él. Aún estas ofrendas de verdura o de lo que había en la tierra, pero lo que salió a flote allí fue lo que había en el corazón de Caín. Vemos que después dice la Escritura que Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel y no hacía la de Caín. Esto salió ira, enojo contra Dios, enojo contra su hermano, y fue y mató a su hermano. En cambio, la ofrenda de Abel fue agradable a Dios, fue de lo mejor de las ovejas, de lo más gordo, de lo primogénito, dado que hasta ese momento no tenían la ley, pero la ley, en los sacrificios, Dios mandaba a que el sacrificio sea siempre de lo primogénito, sin mancha, lo mejor, siempre lo más engordado sea para Dios. No dice la Biblia por qué rechazó Dios el sacrificio de Caín, pero como ya les dije, lo que sí importaba fue mucho la actitud. Y en todo caso, hasta el día de hoy, lo más importante es la actitud con la que nos presentamos delante de Él. Dios evalúa tanto los motivos como la calidad de nuestra ofrenda. ¿Por qué venimos? ¿Para qué venimos? ¿Qué es lo que ofrendamos?
Todo eso. Y cuando hablo de ofrenda no estoy hablando de dinero, sino de lo que nosotros le damos a Él. Ese sacrificio de alabanza, que es lo que traemos delante de Él. Y hay algo que debemos sumar siempre a esa ofrenda, es el gozo, es la humillación, es darle a Él el mejor de nuestro tiempo, posesiones, talentos, esfuerzo, dinero y todo lo que usted pueda darle a Él. La Biblia, a lo largo de la Biblia, habla de muchos altares, y otro altar, por ejemplo, que Dios usó fue con Abraham. En Génesis, en el mismo libro de Génesis, capítulo 12, versículos 7 y 8, dice que allí se le apareció en un momento Jehová a Abraham. Dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová, quien se le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, edificó allí el altar a Jehová edificó altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Vemos que el lugar que Dios nos habla es un lugar especial. Es un lugar de altar. Es un lugar de comunión. Es un lugar donde Dios se nos presenta a través de los siglos. El templo era un lugar donde Dios hablaba a su pueblo. El templo era un lugar donde debemos traer nuestras ofrendas, nuestros sacrificios. Y el día de hoy también es la iglesia. Es donde nosotros venimos a traer lo que nosotros somos, lo que hay en nosotros. Pero vemos cómo Dios habló por medio de altares. En este caso le hablaba a Abraham. Y por todo lugar donde Abraham fue, que era nómade, hasta el lugar donde Dios lo llevó, él levantó altares. Él hizo del lugar donde él estaba un altar a Dios. Él hizo del lugar donde, podríamos decir, la ciudad donde él estaba, que allí Dios estaba y allí Dios le hablaba y allí él adoraba a Dios. Esto significa que él nunca se olvidó del culto a Dios. Nunca se olvidó de quién era el que lo llevaba, de quién era el que lo sostenía, de a quién él servía. Como también Dios nunca se olvidaba de él. Eso es algo que debemos reconocer siempre. A veces pensamos que ¿cuánto tiempo podemos pasar sin Dios? ¿O cuánto tiempo podemos dejar a Dios? Porque Dios nunca nos deja. Nosotros somos los que nos dejamos, los que nos alejamos. En Génesis 13, 17 y 18, dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Cada vez que se mudaba, él hacía un altar. Nunca perdió Abraham esa devoción a Dios. Nunca perdió Abraham ese amor a Dios. Si bien es llamado padre de la fe, porque aún él dice que no vio esa ciudad. ¿Cuál era esa ciudad de fe? Y hoy aún todo ese pueblo le llama su padre. Pero Dios no nos pide cualquier sacrificio. ¿Sabe lo que Él pide? Él pide siempre lo mejor. Hay un dicho, y se lo voy a repetir después, hay un dicho que dice: no todo lo que le tiramos a Dios, Él lo recibe. Hay veces que queremos presentarle a Él mediocridad. Ay, total, si es para Dios, Él nos ama. Queremos darle cualquier cosa y Él, como Él no nos da cualquier cosa, pretende siempre lo mejor de nosotros. En Génesis 22, 7, allí vemos una de las pruebas más grandes que tuvo
Abraham. En ese caso, Dios le estaba pidiendo que sacrifique a su hijo, su único hijo, la promesa por la cual Dios haría todo lo que él prometió, y estaba en ese hijo, pero ahora le estaba pidiendo que lo sacrifique. Y dice así: entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ellos ya iban en obediencia caminando hacia el monte que Dios le había mostrado, donde iban a hacer el sacrificio. Y este muchachito, se calcula de aproximado 16 años, ya entendía bastante, ya lo había visto a su padre levantar altares, había visto sacrificar corderos. Entonces dice: está todo bien, papá, llevamos la leña, el fuego, el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Qué vamos a sacrificar? ¿Se le habrá cruzado por la cabeza? No sé, vamos a sacrificar uno de los siervos que vienen detrás de nosotros, de los muchachos. ¿Qué iremos a sacrificar? ¿Seré yo? No sé qué se le habrá cruzado. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ahora llegó el momento más crítico, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Un joven ya de 16 años, quizás con fuerza, pero también un joven de fe. Un joven que, no sé, si Dios dijo, vamos, no sé. Pero estaba más que la fe de este joven, era la fe de Abraham. Este era el hijo de la promesa. Y ahora Dios le decía: dámelo. Toma, yo te di. Te di la bendición, te di lo que querías, te di lo que yo quería darte, pero ahora quiero que me lo des. ¿Cuántos de nosotros pensaríamos: no, Señor, yo no te lo voy a dar? Ya me lo diste, he orado tanto por esta bendición, por este hijo, por este trabajo, por este talento, y ahora me lo estás pidiendo de nuevo. Señor, ¿te lo tengo que dar de verdad? ¿Eso es un sacrificio? ¿Eso es lo que quieres? O sea, ¿me das para quitarme? Y allí lo puso a su hijo. Obediencia, fe. Porque él ya dijo: Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Dice que extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Mira, eso es algo que Dios va a ver en cada uno de tus sacrificios, en cada una de tus ofrendas, en cada uno de tus rendiciones a Él. Él va a mirar tu corazón. Eso va a ser siempre lo importante para Dios. Altar, que significa sabak, es la raíz primaria de matar un animal. Por lo general en sacrificio, ofrecer sacrificio, un sacrificio de la víctima, degollar. Vemos que era un holocausto. En el antiguo sacrificio religioso, entre los judíos, cuando se hacía este tipo de sacrificio, de este holocausto, la víctima debía ser quemada en su totalidad. Después de muerto, el animal era quemado en su totalidad. Este era el holocausto, este era ese tipo de sacrificio para Dios. Era muy llamativo este pedido de Dios, dado que Él estaba en contra del sacrificio de vidas humanas. Dios estaba en contra de eso. Pero ahora le estaba pidiendo. ¿Cuántas cosas se cruzaban en la cabeza de Abraham? Pero si Dios lo pidió, Dios sabe lo que hace.
Pero había algo detrás de todo este pedido. Era que Dios estaba probando la fe de Abraham. ¿Hasta dónde llegaba su fe? Y hasta dónde llegaba la obediencia. Dios no permitió que sea muerto el muchacho. Dios detuvo el sacrificio antes. Pero ¿hasta dónde llegaba la fe? ¿Hasta dónde llegaba el amor? ¿Hasta qué me vas a dar? ¿Hasta dónde puedo confiar en ti? ¿Hasta dónde puedo pedirte algo? ¿Hasta qué es lo que llegas a hacer por mí? Dios pensaba allí. Y es igual en cada uno de nosotros. ¿Sabe? Siempre Dios te va a pedir lo más valioso. No empieces a regatear con Dios. No empieces a querer darle lo de menos valor. No le des lo que está golpeado, lo robado, lo muerto. Dale lo mejor, lo más valioso, lo perfecto. Él no se conforma con menos, porque Él sabe que tienes más. Y Él siempre quiere lo mejor. Cuando tú, de pronto, Dios te pide algo, dame un cordero, pongamos el caso, dame un cordero. Y tú traes a Dios el de menor valor. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Perdiste el cordero de menor valor porque esa ofrenda no fue agradable para Dios. Dios no la recibió. A Dios no le sirve esa ofrenda vana, esa ofrenda pobre, esa ofrenda sin sentido. Así que siempre dale lo mejor. Si eres padre, te voy a decir algo, y si eres de aquellos que levantas altares, si eres de aquellos que te acercas a Dios con tu ofrenda de alabanza, con tu ofrenda de gratitud, en humillación, eso es algo que solamente, no con palabras, sino con hechos vas a enseñar a tus hijos. Y fue así como Abraham pudo enseñar a sus hijos a levantar altares. Dice en Génesis 26, versículos 24 y 25, voy a leer. Dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré y tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y allí abrieron pozos los siervos de Isaac. Ya aún esa alabanza, esa gratitud, esa ofrenda que tú puedes dar, Dios la va perfeccionando, y cada altar que tú puedas levantar, no creas que fue en vano y perdiste algo, porque en cada altar ganaste algo. Tu vida ganó algo, tus hijos ganaron algo. Donde hay alabanza, donde hay adoración, donde hay sacrificio a Dios, recuerda que siempre allí habrá también un pozo con agua viva. Allí habrá vida. Allí está la presencia de Dios. Desde allí nunca más tendrás sed. No encontrarás algo más importante que estar cerca de Dios. No va a haber un lugar más importante. Allí Dios le había dado también a Isaac todas las promesas de Abraham su padre. Y aún había cavado pozos que serían de refrigerio para esa generación y para las generaciones venideras. Lo que tú haces no queda contigo, lo que tú haces va más allá. Va hacia tus hijos, hacia tus nietos. ¿Quieres bendición para ellos? Bueno, presenta ofrendas, sacrificios a Dios. El altar no se levanta con formas. El altar no funciona con métodos, con costumbres.
El altar se levanta en obediencia a Dios con un corazón humilde. Eso es lo que atrae la presencia de Dios. No hay otra cosa que atraiga la presencia de Dios. No puedes sobornarlo con tantos show o con tantas cosas vanas. No le sirve eso a Dios. Él no le sirve. ¿Sabe? Sobre tus mismas rodillas puedes levantar un altar. Y ese es el altar que hoy Él pretende. Un altar donde tu vida es rendida delante de Él. Donde ofrecemos nuestra carne para que sea muerto, nuestro yo, que sea en sacrificio vivo hacia Él. Donde esa vieja naturaleza va siendo muerta, va siendo quemada. Dice así, mira, vayamos a Colosenses capítulo 3. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cómo se hace morir eso? Traer delante del altar y ponerlo. Señor, quema. Señor, aquí lo traigo. Yo no puedo con esto. Yo sé que todo esto hace mal, todo esto me aleja. Dice, haced morir pues en vosotros lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivía en ellos. Pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos y revestido el nuevo, el cual conforme a la imagen de lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo puedes librarte de todo esto si no es delante de Dios? ¿Cómo puedes librarte de estos pecados o estas obras de la carne si no es diciendo, Señor, yo solo no puedo? Aquí lo traigo delante de ti. Aquí lo pongo delante de ti. Mi ira, mi enojo o cualquiera de las cosas que han sido nombradas allí, solamente en Él puede ser libre. Solamente en Él puede ser quemada esa carne. Hoy no levantamos un cordero o no ponemos un cordero en el altar, pero sí llevamos nuestras vidas. Sí ponemos nuestras vidas. No cargamos un corderito como iban antes al tabernáculo o al templo, llevando un corderito que debía ser sacrificado por mi culpa, por mis pecados, ser muerto y ser cubierto mi pecado. Hoy fue Cristo que en la cruz fue el sacrificio perfecto, donde nuestros pecados fueron quitados, no cubiertos. Pero ¿sabes? Hay algo que continúa en nosotros y es trayendo nuestra vida con nuestras pasiones, con nuestra carne, para que siga siendo quemada cada día. ¿Sabes? Hay algo que te va a sonar quizás gracioso, pero a Dios le gusta el olor a carne quemada. Ese fue siempre. Que la carne se queme, que nuestro yo se queme, que todo eso que no sirve para la presencia de Dios, todo eso que no es eterno sea desvanecido y quemado aquí en la tierra. Eso a Dios le gusta cuando nosotros venimos, esa vieja naturaleza que vaya muriendo, el orgullo. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dios nos dice, y bueno, ¿qué es lo que vamos a presentar? Porque ya no venimos con un cordero a la iglesia, usted lo ha visto, no venimos con un animal. Entonces quiere que Él presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Somos nosotros. Es lo que Dios hace y está haciendo en nosotros. Presenté vuestros cuerpos en sacrificio vivo, como santo, agradable a Dios, y este es vuestro culto a Dios. Que te puedas presentar ante Dios con lo que eres,
y presentar ese sacrificio vivo. ¿Cómo lo hacemos? Venir a la iglesia es un sacrificio. Orar es un sacrificio. Cantarle a Él es un sacrificio. Destinar un tiempo para la búsqueda es un sacrificio. Acercarnos a su palabra es un sacrificio. Y quien me diga lo contrario se equivoca, porque yo veo que es un sacrificio. A mí me cuesta y calculo que a usted también. Porque siempre encontramos algo más llamativo. Algo nos sale más importante que acercarnos a Dios. Véalo, se va a dar cuenta. La única adoración que aceptable es ofrecernos a Dios totalmente. ¿Qué sería en un sentido práctico quizás ese sacrificio vivo? El segundo versículo del libro de Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta. Uno de los sacrificios vivos que Dios acepta es no tomar la forma del mundo, sino tomar la forma que Él quiere. Ahí están los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo esto es lo que, básicamente, todo eso es lo que debemos presentar delante de Dios para ser quemado. Todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Como le dije, no es que nosotros podemos venir delante de Dios, bueno, vengo, Señor, aquí estoy, mira, y me voy. Señor, pero yo de vez en cuando me acerco. ¿Y realmente ese es el sacrificio que damos a Dios? ¿Realmente esa es la ofrenda que damos a Dios? Una ofrenda tan pobre. O míralo, no lo mires como una ofrenda, sino míralo como una relación. ¿Cuántas veces charlas, visitas a la persona que amas? ¿Cuántas veces te juntas a hablar, a tener intimidad, a tener relación, a una cena, una salida? ¿Cuántas veces? Una vez cada 2 meses. ¿Y eso realmente es lo que le da vida a una relación? No, esa relación está muerta. Así es nuestra vida con Dios. Como en los matrimonios todo es un sacrificio, el estar, el acercarse, el amar, también delante de Dios es eso. En Amós, y como dije, no todo lo que le tiramos a Dios Él lo acepta. Hubo un momento en la historia del pueblo de Israel, en Amós 5:21 dice así: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Un Dios que estaba harto de todo el circo de lo que se llamaba la adoración a Dios. Se había perfeccionado tanto quizás la música, o habían encontrado la forma perfecta, ya habían tomado la forma de cómo era el culto y eso le daban a Dios. Dice, no quiero más eso. Aborrecí sus solemnidades, no me complazco en vuestras asambleas, no me gusta cuando se juntan, no estoy contento. Dice, y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de vuestros instrumentos. ¿Qué era lo que estaba pasando acá en el pueblo de Israel? Venían a Dios haciéndole un culto, haciendo todo lo que había que hacer, pero sus vidas no estaban entregadas, sus vidas estaban en pecados. Dios aborrece esa adoración falsa. ¿Cuántas veces nosotros, por lo menos a mí me ha pasado, cantamos una canción a Dios y si termina la canción y alguien me pregunta qué cantamos, no sé. La canté simplemente porque estaba sonando.
pero no salió de mí. Porque las canciones que cantamos acá son para que me ayuden a mí a acercarme a Dios. De pronto esa sea parte de mi adoración, parte de mi oración, parte de mi sacrificio. Pero Dios dice, yo ya no las quiero escuchar, eso lo decía en ese momento. Esa adoración que hacemos de forma fingida, no es una adoración que nazca del corazón, es adoración que sale como, que se hace como un espectáculo. ¿Lo vio alguna vez? ¿Lo sintió alguna vez así? La iglesia de hoy es así. La iglesia de Dios se presenta ante Él casi como un espectáculo. La iglesia de hoy casi no le da lugar al Espíritu Santo que pueda obrar. Vivimos una vida apurados. Si el Espíritu Santo quiere trabajar, tocar nuestras vidas o nos pide 10 minutos más de una reunión, yo me tengo que ir porque tengo que cocinar, porque tengo que hacer tal. Y nos vamos. No acepta la adoración de vidas en pecado. O sea, podemos pecar, pero necesitamos acercarnos a Él arrepentidos. Señor, cámbiame, límpiame, perdóname. Con un corazón humilde, con un corazón rendido ante Él. Y esa adoración sí es recibida por Él. Pero si venimos y no, yo estoy bien, Señor, te canto, tú eres santo, tú eres... Con labios inmundos nos presentamos. Utilizamos rituales, tradiciones religiosas, siempre lo hicimos así, la forma de alabar es así. Aparentamos ser buenos, pero Dios desprecia esa adoración, Dios no recibe esa alabanza, ese sacrificio. No acepta de esa manera nuestras ofrendas. Él quiere corazones sinceros, canciones de bocas que no sean hipócritas. Aquí hasta llegamos a preocuparnos en la iglesia o en la adoración más por nuestra imagen que por nuestra actitud hacia Dios. Que me salga bien la canción, que los arreglos salgan bien. Sí, está bien todo eso. Pero, ¿qué le doy yo a Dios? Ay, gracias a Dios salió bien hoy, quizás la música o lo que sea. Pero lo hice para que yo no me queme ahí en el altar. No le di nada a Dios. Quise hacer un espectáculo para la gente. Y así como muchas veces de aquí podemos hacer un espectáculo, de allá podemos decir, lindo el espectáculo. Acompañé en varias de las canciones y solamente acompañé un espectáculo. Pero mi corazón nunca fue abierto. Nunca fue la canción, mi adoración, mi alabanza. Fueron canciones que sonaron. ¿Hasta cuándo? ¿O cuál es la que Dios pretende? Hasta que esa alabanza, esa adoración sea recibida, hasta que sea del todo quemado. Donde Dios ve que hay un sacrificio. Y sabes, cuando no hay un sacrificio, hay un altar vacío. Puede estar la iglesia llena, pero puede no haber un sacrificio a Dios. Ni uno. Puede haber mucho. Puede haber una iglesia que haya uno y haber un sacrificio. Porque cuando hay un sacrificio, hay fuego. Pero cuando no hay un sacrificio, no esperes fuego del cielo. No esperes vidas encendidas, no esperes la presencia del Espíritu Santo. Le llamamos a veces, fue un glorioso culto.
Quizás hubo música muy buena y sí lo hay. Quizás hubo un show de luces, danza, no sé qué puede haber habido. Decimos, fue glorioso, la presencia de Dios estaba allí. ¿Realmente? ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta que la presencia de Dios está en un lugar o en las vidas? Cuando las vidas son transformadas. Cuando yo salgo no soy el mismo. Cuando yo salgo y puedo alcanzar a otros. Ahí hubo fuego del cielo. Allí estuvo la presencia de Dios. Te leo lo último. Hebreos capítulo 13, versículo 15 al 19. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesen su nombre. O sea, está hablando de esas canciones que nosotros traemos a Dios. Esas canciones que Dios da al director de alabanza y que nos acompañan, que nos acercan, que son parte de nuestra adoración. Frutos de labios, nuestras bocas exaltando a Dios, proclamando a Dios, confesando su nombre. Que Él es grande, que Él es sublime, que Él es el perdonador, que Él es el santo. Nuestras bocas, y no solamente nuestras bocas, nuestras vidas, porque dice acá, y de hacer bien, de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Va a otro sacrificio, no solamente tus labios en la iglesia, tus manos, sino que tu vida en acción, tus brazos en acción, son un sacrificio del cual Dios se agrada. Hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, presentar el verdadero evangelio. Versículo 17, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Hablaba el apóstol Pablo de su tiempo, aquí el escritor de esa necesidad de acercarse a la iglesia. Orad, haced, obedecer. Hay una iglesia que se ha ensordecido al mensaje de Dios. Nos hemos acostumbrado quizás a venir a la iglesia, venimos, cantamos las canciones, escuchamos el mensaje, nos vamos, y el mensaje ¿cuál fue? No sé, entró por acá, salió por acá. Y obedecemos el mensaje de Dios. No porque lo dio tal, no tiene tanto poder, no tiene tanto power. Recuerden, altares vacíos. Trae tu ofrenda siempre delante de Dios. Trae tu sacrificio delante de Él. Amén. Señor, perdónanos por venir y por ofrecernos delante de ti con las manos vacías, con nuestros corazones vacíos, con nuestras bocas vacías. Señor Jesús, que tu Espíritu Santo ponga en nosotros ese fuego, esa pasión, esa necesidad de volver a ese primer amor, de volver a ti, Señor Jesús, y muévete entre tu pueblo, muévete con poder, muévete en tu gracia, en tu misericordia. Avívanos, te lo rogamos, Señor. Amén.